Al Señor, hermanos, decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra este hombre, padre, con sus 3 hijos, por su papel en la venta ilegal de lejía industrial. La lejía en sí no es un producto ilegal, pero según las autoridades, el negocio que este hombre tenía con sus hijos consistía en comercializar fraudulentamente la lejía como una cura milagrosa. Y según la denuncia penal, Mark Grenon, de allá de Bradenton, en la Florida, junto con sus hijos adultos, dijeron repetidamente a sus clientes que su solución mineral milagrosa, su Miracle Mineral Solution, MMS por sus siglas en inglés, podría curar no solo el COVID-19, sino también enfermedades como la malaria y el cáncer. Así es que, según un comunicado de prensa de la Oficina Fiscal de los Estados Unidos, allá en el Distrito Sur de la Florida, la FDA ha recibido informes de personas que requirieron hospitalizaciones, que desarrollaron afecciones potencialmente mortales y que murieron también después de beber el líquido milagroso. El Departamento de Justicia alega que los Grenon, estos, vendieron miles de botellas de la solución fraudulenta y obtuvieron ganancias más de $1 millón en todo el proceso. También se les acusa de intentar operar el negocio. Óigalo, ellos iniciando una entidad religiosa sin fines de lucro, que es esta que usted ve en las pantallas. Esta iglesia llamada Iglesia Génesis 2 de Salud y Sanación, con el propósito de evitar los escrutinios constantes de parte del gobierno. Así que los Grenon están acusados de conspiración por cometer fraude y por desacato criminal, porque el gobierno presentó previamente una demanda civil para detener la venta del producto en ese mercado, en esa iglesia, en esa comunidad, en otros lados. Pero también estos ignoraron la ley que el juez les impuso. No solo continuaron vendiendo el producto, esta cura falsa, tóxica, milagrosa, sino que enviaron incluso una carta al juez diciéndole que aun cuando manden a una ley, ellos, si es necesario, van a recurrir a la violencia porque no se van a someter. Todo esto sucediendo en plena ola de la pandemia apenas el año pasado, el 2021. A principios del 2021, todo esto estaba sucediendo allá en la Florida. Así es que la FDA ha advertido a los consumidores que no compren ni consuman el MMS, explicando que es lo mismo que beber lejía y puede causar efectos secundarios graves como pueden ser vómitos severos, diarrea y presión arterial baja, potencialmente mortal. Todo esto aconteciendo en ola tras ola del COVID el año pasado. Es que así son los sagaces. Los sagaces saben lucrarse de la desgracia de otros. Es que los sagaces se saben lucrar de la vulnerabilidad de otros. Es que los sagaces se saben lucrar de la
necesidad de otros. Es que los sagaces se saben lucrar de la ingenuidad de otros. Y es que prometen prosperidad. Y es que prometen salud. Y es que prometen amor. Y es que prometen de todo. Y muchas personas, incluyendo a cristianos, caen en las fauces filosas de estos falsos maestros, de estos pseudo religiosos, de estos que le hablan a placer de todo lo que pueden obtener. Y mis hermanos, al final de cuentas, ¿qué es lo que hace a una persona creíble o qué hace a una persona falsa? Y lo que hace a una persona creíble o una persona falsa son los resultados de lo que dice. Y los resultados de lo que dice, hermanos, es la evidencia si esa persona es digna de confianza o no. Es por eso que Pedro va a hablar de esta clase de persona. Es por eso que Pedro ha sabido plantear desde el capítulo 1 la verdad íntegra y de confianza versus la falsedad de los maestros, de los falsos maestros, de los pseudo religiosos que le proponen de todo y a placer y poner al alcance de todo ese libertinaje corrupto que lleva a muchos a desgraciarse literalmente la vida. Es Pedro que precisamente hablando de los resultados que tiene la verdad, es que él va a descubrir los resultados de los falsos maestros. Así que vaya conmigo, por favor, a segunda de Pedro, capítulo 2. Y hoy vamos a terminar el capítulo 2. Y es así como Pedro, a base de resultados, él va a demostrar la falsedad. Nos va a decir al final del capítulo 2 cuáles son los resultados de la falsedad para que nosotros sepamos discernir a estas personas que a placer quieren, señoras y señores, hablarnos de todo lo bueno que ellos dicen tener para nosotros. Vayamos ahí. Ya hemos visto en el capítulo 2 que ellos niegan el señorío de Jesucristo. Ya hemos visto en el capítulo 2 que ellos niegan la autoridad de Jesucristo. Y hemos visto en el capítulo 2 que ellos niegan todo el precepto y toda la verdad que es Jesús para nosotros. Así que el principio es solo uno, hermanos. Y el principio no es uno distinto al que vimos ya el domingo anterior. Así que el principio que dijimos íbamos a revisitar en nuestra serie acá. Es este que usted ya lo tiene de antemano. Si se le olvidó, pues es momento de recordarlo. Es ese principio que dijimos el domingo anterior. Seguir la falsedad es apostarle a la degradación. La degradación es el resultado de la falsedad. Así que Pedro, a base de resultados, él quiere demostrar qué clase de hombres son estos, qué clase de personas engañosas son estas, qué clase de mentiras y mezclas de mentiras y verdades usan para engañar a muchos cristianos incluso. ¿Quiere ir conmigo? Pues hermanos, tomémonos de la mano. Ya que nos hemos tomado un buen café, ahora tomémonos de la mano de Pedro y que él nos guíe a lo que está diciendo acá. En los versículos del 17 al 22, entonces él va a dar dos distintivos más de aquella lista que comenzamos el domingo anterior. Si usted los anotó, qué bueno, porque hay dos más para anotar el día de hoy. En los versículos del 17 al 19 encontramos el primero y en los versículos del 20 al 22 encontramos el segundo. Y hermanos, vamos a tener una lista al final que a mí no me importa cuántas susceptibilidades se puedan tocar aquí, porque mi prioridad es tocar primero la verdad que dice Pedro para todos nosotros sin excepción. Así que dice el versículo 17. Dígame que sí lo tiene abierto, por favor. Y con esa hambre que usted trae y sed que trae de la palabra, si quiere acompañarme leyéndolo juntos, dice verso 17 al 19. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne
y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Nos quedó claro? A simple lectura viene otro distintivo, hermanos. El distintivo es este. Pedro nos va a decir, es que el falso maestro lo que le propone a usted, a mí y a cualquiera, hermanos, es una vida vacía e inestable. Una vida vacía e inestable. Y lo explica de la siguiente manera. Él pasa del reino animal, como lo explicamos el domingo anterior, ahora pasa a la naturaleza. Va a usar ejemplos de la naturaleza y va a decir que estos falsos maestros que le apuestan así a la degradación, lo que ellos proponen es una vida vacía e inestable. Y como ejemplo natural pone allí, son fuentes sin agua, dice. Ellos son fuentes donde no tienen nada que dar. El agua que es vital para la vida, el agua donde uno se puede saciar, el agua donde puede renovar el organismo. Ellos no tienen nada, son vacíos, son diques secos. ¿Por qué tenemos que ir a diques secos? Dice Pedro. No, son fuentes vacías. Sí, están vacías de la verdad. Están vacíos de la verdad porque no la conocen y están llenos de mentira, están llenos de sí mismos, que lo que buscan es simplemente tener una vida disipada, una vida perdida, una vida fraudulenta, fuentes sin aguas. Y también va a decir ahí nubes arrastradas, llevadas por el viento. La palabra es niebla, que aparentan tormenta, que aparentan tener agua. Y nosotros sabemos la necesidad del agua a través de la lluvia, que simplemente es niebla. Y es esa nube que está ahí, pero que transita como perdida en la atmósfera, que no tiene un lugar fijo. Pues ellos son así, dice Pedro. Estos falsos maestros no se les puede seguir porque andan errantes. Y el seguirlos nos hace también ser errantes. ¿Entendemos eso? Hermanos, seguir a un falso maestro es caminar errante, tanto como ellos lo hacen. Así que Pedro está siendo bien clarito con todos nosotros. Nos está diciendo del cuidado de no ser inestables, porque además de ofrecernos una vida sin sentido, sin propósito, vacía, también dice que nos pueden guiar a la nada. Nos guían a la nada. Nos hacen ser errantes, nómadas. Nos llevan a poner solamente nuestra vista en las cosas terrenales, en lo temporal, en lo inmediato, pero no tienen una visión de lo eterno porque carecen de la verdad. Así que no solamente son nubes, no solamente son fuentes sin agua, son inestables, no pueden guiar. Y mis hermanos, estos falsos maestros llenos de maldad, llenos de falsedad y vacíos, son los que le ponen así en bandeja de plata por la radio, por la televisión, por los periódicos, por las revistas y con todo lo atractivo, full color, los apetitos de este mundo. Y sabemos que ese menú es amplio. Por cierto, es Juan el que dice allá en su primera carta, capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, no proceden de su verdad, sino del mundo. Y estos falsos maestros apelan a los sentidos. Por eso es que leímos allí, ¿no? Con Pablo en Corintios, así como Eva fue engañada allá en el Edén, tocando sus sentidos. Pablo les está advirtiendo también a los corintios que ustedes pueden ser engañados. Tengan cuidado, dice Pablo, porque nuestros sentidos pueden ser engañados. Somos fáciles de engañar. Sí, hay muchos criminales religiosos que, oigan, abusan de la ignorancia del creyente. Abusan de, siempre esta palabra en español se me escapa, naive, ingenuo. Abusan de la ingenuidad del cristiano. Y muchas veces caemos en su trampa. Y no solo es eso, hermanos.
No solamente Pedro lo dice, porque en el mismo contexto de falsos maestros, estos que Pedro ha dicho que son fuentes sin agua, que son nubes errantes, también en el mismo contexto de falsos maestros, Judas en su epístola, allá él va a decir, los va a describir como árboles otoñales. Y usted y yo sabemos de qué está hablando el escritor. Vivimos en otoño en este momento. Estamos en otoño, una de mis preferidas estaciones por los colores que describen los árboles, ¿no? Pero ya sabemos que un árbol en otoño queda al desnudo, sin follaje, sin fruto. Y es allá donde Lucas los llama árboles otoñales. Los llama fieras ondas del mar, que lo único que producen es espuma. Y también va a decir que son estrellas errantes, fugaces. Al igual que Pedro, Judas también habla de que a estos falsos maestros lo que sí les está garantizado, lo que sí les espera, lo que sí está allí en la expectativa que ellos deben de tener única es allí en el versículo 17, densa oscuridad. Que es otra manera de decir condenación, que es otra manera de decir infierno. Hermanos, son falsos maestros, ¿sabe? Que en ningún momento le van a decir a usted que debe de caminar en santidad. Son falsos maestros que lo que menos le importa de usted y de mí, óigalo, sí, se lo estoy diciendo, óigalo, lo que menos le importa a un falso maestro es que usted y yo caminemos en santidad. Lo que menos le importa es que caminemos en el precepto santo de Dios. Y si no, entonces aquí van dos ejemplos. Aquí, porque el ejemplo sale del versículo mismo. Dice que a ellos lo que menos les importa es que nosotros, como conocedores de la verdad, caminemos en santidad, como el Señor nos ha dicho. Y que hablan de concupiscencia. Y que nos habla de que el sexo y la persuasión es esta. Dice que con palabras infladas son persuasivos, a veces son convincentes y a veces les creemos así, de primas a primera. Pero lo que está diciendo aquí el escritor Pedro es que estos le proponen a usted que, este es el discurso, el sexo Dios lo creó. Y Dios quiere que tú disfrutes el sexo. Ese es el discurso. ¿Es cierto que Dios creó el sexo? Sí, esa es una verdad. Dios creó el sexo. Y lo creó para, en su precepto, que el sexo sea disfrutado en el marco que Él ha prescrito en su palabra, que es el matrimonio. En ese contexto, el sexo es un regalo. En ese contexto, el sexo es para disfrutarlo. Pero fuera de ese contexto, lo que hay, dice Pedro, lo que hay es corrupción. Lo que hay es degradación. Lo que hay es pecado. Y saben, los psicólogos en este sentido, ahí sí que vamos en contra de los psicólogos. Porque las ciencias humanas lo que dicen es que, eso es una adicción. Pedro lo llama pecado y lo llama corrupción y lo llama esclavitud. ¿Sí? Los psicólogos le van a llamar adicción a muchas cosas. Es que ella es adicta al juego. Es que es adicto a la apuesta. Y Pedro lo llama por su nombre y lo llama codicia. Y lo llama materialismo. Y lo llama de diferentes maneras. Así que hermanos, mientras la ciencia humana defiende la conducta corrupta del ser humano, Dios en su precepto lo llama pecado. Y entonces estos falsos maestros saben usar esa mezcla de la verdad y de la mentira. Es que tanto el sexo como las cosas materiales que tenemos, pocas o muchas, en fin, tienen su correcta, mis hermanos, tienen su correcta posición en nuestra vida, siempre y cuando nosotros no nos hagamos que éstas nos consuman nuestra vida. ¿Se da cuenta? Si tienes, qué bueno, y lo que te ha dado, te lo ha dado Dios. En su gracia, en su fidelidad, la provisión que Él da, pero nunca para que las cosas nos consuman a nosotros. Y ese es el problema. Y que podemos caer incluso en el pecado. En ese contexto, entonces, sí hay una excesiva manera del ser humano de ver las cosas anti Dios y anti su verdad.
Así es que vemos en el pasaje, en el versículo 17, ¿no? Como estos falsos maestros sí que son persuasivos, ¿no? Miren, estos le saben vender a usted una refrigeradora en el Polo Norte. Ya. Y hay 3 clases de personas identificadas aquí. Algunos ven 2, yo veo 3. Y la verdad es que cuando me acerco al texto, sí, algunos solamente ven 2 clases de personas acá. Yo veo 3. Y mírenlas conmigo. La primera está en el versículo 18 y dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones. Y óigalo, esta es la categoría de persona: a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Sí, está hablando de los que son salvos. Está hablando de los cristianos. Está hablando de los que sí decidieron por Jesucristo de una manera genuina, honesta, profunda, desde su corazón, admitiendo su pecado y haciendo de Cristo su Señor y su Salvador. Está hablando de los cristianos. Y es interesante, pero nunca Pedro conoció a estos a quienes les está escribiendo. Desde la primera carta, allá en el capítulo 1, Pedro, la audiencia del capítulo o de la segunda epístola es la misma de la primera. Y le escribe a aquellos que están en el Ponto, a aquellos que están en Bitinia, a aquellos que están en Galacia. Pedro no los conoce. Sí, hermanos, es como que si usted y yo, fíjese, le escribiéramos una carta a los cristianos de Ucrania. Hay iglesia en Ucrania, pero usted y yo no conocemos a los cristianos de Ucrania. Si yo escribiera una carta a la iglesia de Ucrania, yo no los conozco, pero sé que hay iglesia en Ucrania. Sí, en medio de sus circunstancias duras de guerra, la están pasando mal. Y yo podría escribir una carta a los de Ucrania sin conocerlo. Ese es el caso con Pedro. Les está escribiendo a los del Ponto, Bitinia, Galacia en su primera carta y extiende su segunda carta a ellos mismos sin conocerlos, pero que asume que hay iglesia de hijos de Dios, hay salvos. Sí, esa es la primera categoría. Y está hablando de que estos falsos maestros pueden engañar a los hijos de Dios también, con los atractivos de la carne. Y hermanos, miren, ser salvo no significa que usted es impecable. Ser salvo no significa que ya no vamos a pecar. Ser salvo significa que nuestro estado cambia cuando entendemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para ser salvos. Pero no nos hace impecables, pecamos. Y podemos pecar en grande. Y podemos, pecar en grande. Y por el contexto del pasaje, también como hijos de Dios podemos volver al vómito como el perro o como el cerdo, que ya vamos a ver en un momento. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ser salvo y seguir pecando? Mis hermanos, es que entendemos, Dios nos ha dado el recurso de su gracia y entonces podemos volver al camino y entonces podemos caminar hacia el destino del resultado de la gracia de Dios que se torna en salvación al haber creído por fe. Sí, como hijos de Dios podemos pecar, pero sí estamos llamados a venir a restaurar la comunión. Es que hay restauración, hay perdón cuando hay reconciliación, cuando hay arrepentimiento y cuando podemos tornarnos al camino que Dios nos dice que es seguro y garantizado. Esos son los que están ahí en el versículo 18. Pero hay otros que aparecen ahí en el verso 19. ¿Cuáles son estos? Miren lo que dice el verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿De quiénes se está hablando acá? Está hablando de los falsos maestros. Está hablando de estos que prometen de todo, que les ofrecen de todo y que lo hacen con mucho y con mucho amor. ¿Saben? Está hablando de los falsos maestros. Ellos mismos son esclavos de su perdición. Y dice que a los que engañan y que los siguen son igualmente esclavos. Y peor aún. ¿Por qué? Porque es un esclavo siguiendo a otro esclavo. ¿Qué le parece? Esto es muy parecido a lo que dice el Nuevo Testamento allá en los evangelios. Ciegos siguiendo a ciegos. ¿Tiene sentido eso? Y hermanos,
aquí los llama a estos falsos maestros fuentes vacías, nubes inestables, y también les llama ahora esclavos. Esclavos de su corrupción. El resultado que les va a llevar a ellos vivir en su propia falsedad es condenación eterna. Esa es la segunda. Y la tercera está allí en el verso 20. Miren la que yo veo. Ciertamente dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Quiénes son estos? Estos son los incrédulos. Habla de los cristianos, sí, que pecamos, sí, pero que podemos retornar al camino y una vez más caminar en comunión con el Señor. Habla de los falsos maestros, que lo único que les espera a ellos es condenación eterna, oscuridad. Y aquí habla de los incrédulos, de aquellos que son expuestos a la verdad, conocen la verdad, pero que decididamente ellos optan por rechazarla. Son estos que son expuestos a cualquier cantidad de verdad, que están ahí, que la oyen, que la entienden, pero que determinan rechazarlo. Entonces, estos son, dice, como aquellos que también vuelven al vómito. 3 categorías de personas. Y mis hermanos, esto es lo que Pedro nos está diciendo entonces. Estos lo único que te proponen es llevar una vida vacía y una vida inestable. Y que justificados por las ciencias modernas, lo único que te pueden ofrecer son paliativos para que la vayas llevando lo mejor que puedas. No, Jesucristo es la verdad que te genera confianza. La verdad absoluta que te dice que yo te puedo cambiar, que te dice que yo te puedo hacer una criatura nueva. Una criatura nueva. Y fíjense que traje conmigo este libro. El título es Holy Sexuality and the Gospel. Sexualidad santa y el Evangelio. Y sabe que quien lo escribe es un ex gay, es un colega. Y este hombre le dice a cualquiera el contenido de este libro. Créame, espero que usted esté listo para leerlo. Porque es un libro que desmiente a cualquier gay lo que dice que es, lo que piensa que es. Porque este hombre, siendo gay, porque él entiende cuando no puede ser mejor el título, Sexualidad Santa y el Evangelio. Y este hombre habla de su vida, él habla de sus deseos, él habla de la perdición en la que vivía, en esa corrupción que ni él mismo se la sabía aguantar, pero que cuando vino a Cristo, él entendió lo que era ser transformado. Y empezó a caminar con el Señor. Y empezó a descubrir la verdad, la amplitud de la verdad, la profundidad de la verdad. Y este hombre aquí dice, óigalo, fíjese, dice que lucha con la homosexualidad siendo cristiano, pero que sus deseos ahora, él entiende que su cuerpo es templo del Señor. Hermanos, ser cristiano es ser alguien que tiene la convicción de que ser salvo significa llevar una vida distinta, ¿sí? Frutos. Y este hombre es sincero en su libro y dice que él todavía lucha con la homosexualidad, pero que entiende por la verdad de Dios que su vida tiene que ser otra y se abstiene. ¿Se da cuenta? Sí puede desmentirle a cualquier gay que nos está oyendo, o a cualquier gay que esté presente acá, lesbiana o homosexual, lo que sea, yo no sé. Lo que sí le puedo decir es que esos deseos corruptos sí pueden ser transformados. Pero ni yo puedo dar testimonio de usted, ¿sabe? No puedo dar testimonio de usted porque yo no estoy convencido de nadie que ni siquiera él mismo o ella misma esté convencida de ser hijo de Dios. Es que las
tres categorías permanecen abiertas. Hijos de Dios que pueden ser engañados, que pueden pecar, pero que pueden venir al camino, otra vez al camino del destino, del propósito, del resultado de la fe, que es salvación. Podemos ser engañados por falsos maestros, o podemos ser incrédulos aparentando ser cristianos. Y es que yo mismo no puedo tener la convicción de que alguien sea salvo si la misma persona no tiene esa convicción. Porque ser salvo significa frutos diferentes, vida transformada, caminando en el temor de Dios. Ahora, Pedro va a cerrar, decíamos, ¿no? Hay otro distintivo acá al final. Y Pedro va a usar, como buen judío, él vuelve al reino animal. Y Pedro va a usar un hebraísmo puro. Y él entonces, como judío, conociendo lo que significa, lo que está a punto de decir, va a describir, hermanos, hasta dónde llega la degradación del falso maestro y también de aquellos que fingen ser cristianos. ¿Quiere verlo conmigo? Versos 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es decir, que han sido expuestos a la verdad todo lo que les ha sido posible y que aún así decididamente optan por rechazarlo, habiendo sabido cómo escapar de su vida anterior y de su corrupción, decididamente le dicen no al precepto de Dios. Sigue diciendo Pedro: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y me detengo aquí por un instante. Estaba pensando, ¿qué significa esto de que su postrer estado va a ser peor que desde el principio? Y el contexto tiene que ver con o conoces o no conoces la verdad. O conoces a Cristo o no lo conoces. Pero una cosa es que tú te mueras, fíjense, y esto es bíblico, hermanos. El hecho de que alguien se muera y se vaya al infierno asumiendo ignorancia. Pero lo que Pedro está diciendo acá es que nadie se puede morir y nadie va a ser condenado asumiendo ignorancia. ¿Por qué? Porque ha sido expuesto a toda la verdad. Y una cosa es que una persona camine ignorante en un principio, y otra cosa peor aún es que conociendo la verdad muera, conociendo la verdad y rechazándola, se da cuenta. Su postrer estado, dice, es peor que el primero. Porque mejor, y aquí viene lo que Pedro entonces nos dice, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Allá está en Proverbio 26, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el falso maestro, ojo hermanos, el falso maestro, como lo puede anotar, no te dice que tu estado será lamentable, eso no te lo dice. El falso maestro jamás te va a decir que tu estado después va a ser lamentable, jamás te lo van a decir. Te van a decir lo bien que lo vas a pasar, te van a decir lo mucho que puedes tener. Te va a decir de lo cuánto puedes gozarlo y te va a decir de cuánto más tú puedes hacer, pero jamás te van a decir a qué desgracia estás llegando. Y lo dicen con palabras infladas, tal como lo hemos leído ahí. Persuaden con todo lo que la gente quiere oír. Es que yo quiero que me digan que yo voy a tener. Es que yo quiero que me digan y ahí te dicen, ¿no? Si te han hecho mal de ojo, ven y aquí te reparamos y te resolvemos. Son palabras infladas que invitan al despropósito de Dios en la vida de la gente, que están en contra del precepto de Dios. Palabras infladas. Hermanos, fíjense que prestándole atención, el asunto no es tanto lo que dicen como lo que dejan de decir. Como lo que dejan de decir. No te van a decir, sígueme y fíjate que vas a vivir en calamidad. Eso no lo dicen. Sígueme, ya vas a ver que no hay ninguna consecuencia. Sígueme y ya vas a ver, no vas a tener culpa, no te vas a sentir culpable. Sígueme y no vas a tener vergüenza, no vas a tener dolor,
no vas a tener sufrimiento. No, todo eso no lo dicen. Lo que dicen, pero también lo que dejan de decir es que jamás el falso maestro te va a decir en qué desgracia estás cayendo. Entonces, venimos aquí con este hebraísmo, decíamos, ¿no? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. ¿Y de dónde sabe Pedro esto? Pedro lo conoce desde el Antiguo Testamento, de aquel proverbio allá. Y que en su momento Jesús también lo usó. Jesús hizo alusión. Pedro estaba ahí cuando Jesús lo dijo, cuando le dijo a sus discípulos, cuando él les dijo acerca de no le tiren lo santo a los perros, no le tiren las perlas a los cerdos, ¿ya? Y lo que Jesús está diciendo allá es que cuando aún ustedes les presenten la verdad y que les quede claro y que aún así la rechacen, no tiren lo santo a los perros ni a los cerdos. Está hablando de los incrédulos. Y también Pablo, cuando lo menciona allá en Filipenses, va a decir: guardaos de los perros. Hablando de los incrédulos, de los falsos maestros. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta entonces? Hermanos, hay incrédulos, gentiles, como es el contexto judío. Se refiere a gentiles incrédulos, que rechazan la verdad, que no quieren la verdad, que no quieren ver nada con el precepto de Dios, que la entienden, sí, pero yo no quiero tener nada con eso, porque yo quiero el disfrute, yo quiero la vida. La vida solo es una, así que démosle a lo que el cuerpo aguante. Y así es como no te dicen lo que viene. Así son los falsos maestros. Nadie, pero nadie, dice Pedro acá, nadie va a ser juzgado asumiendo ignorancia. Va a ser juzgado porque aún entendiendo la verdad, la rechazó. Y por eso es que el Señor y Pedro acá hablan de su justicia, que es perfecta. Ahora, y ustedes ahí tienen en su guía, le traje algunas cuantas nada más. Estos son algunas cuantas de lo que hoy en muchas iglesias o pseudo iglesias está pasando. Y cualquiera sea con la que usted de pronto se siente más familiar por lo que ha visto, ha oído o ha visitado, o aquellos que nos están escuchando son parte de ella, le traigo aquí esta lista. No quise traer nombres específicos, le traigo cuál es la tendencia. Allá usted va a discernir qué nombre tienen esas personas y qué lugares son. Mi propósito es que usted sepa discernir a la luz de lo que estos aspectos retratan a este tipo de liderazgo. Son iglesias, líderes abusadores de iglesias abusadas. ¿Está listo para oírlo? La primera, tienen un estilo de liderazgo orientado hacia el control. El control. La tendencia de estas iglesias es orientado hacia el líder que controla, control absoluto, que no le rinde cuentas a nadie y que de esa manera abusa. El segundo, usan la manipulación para someter. Usan la manipulación para someter. Y la manipulación es psicológica, la manipulación es emotiva, la manipulación va de cómo ellos tienen que verlo para que se sometan. La tercera, imponen legalismos rígidos que todos deben cumplir, todos deben cumplir. Oigan, conocí un lugar, no voy a decir su nombre, pero donde el pastor autorizaba si la esposa quedaba o no quedaba embarazada con su esposo. Para quedar embarazada, la esposa tenía que pedirle permiso al pastor. La cuarta, cambian de nombre al ser expuestas sus faltas.
Como son descubiertos, entonces cambian de nombre y aparecen con otra novedad. La quinta, se consideran superiores a todas las demás iglesias. Todas están mal, solo nosotros somos la verdadera iglesia. La sexta, usan a conveniencia, fíjese, usan a conveniencia un complejo de persecución. Como aquel que está metido en la cárcel allá, bueno, aquí en Los Ángeles, ¿no? Y que desde la cárcel dirige a su iglesia. Y que pobrecito de él, que es un mártir del Señor. Usan a conveniencia un complejo de persecución. La séptima, se enfocan en jóvenes adultos. Y sabe, esto es sociológicamente demostrado y comprobable. Buscan a los jóvenes adultos. Así que atención, jóvenes, porque buscan al joven que está en su búsqueda de un destino, en la búsqueda de planificar su vida, en la búsqueda de tener derroteros en su vida. Se enfocan en jóvenes adultos. Y la última, dificultan también la salida de sus miembros. Te amenazan si quieres salir de ahí. He sabido de grupos de primera mano de hijos que han sido castigados por reglas internas así absurdas dentro de ciertos grupos religiosos. Así que pensamos, ¿no?, que hasta salir de eso se convierte en una traición y que te ofrecen el infierno si tú te vas a salir de ahí. Te amenazan, te manipulan, te meten miedo y que al final tal vez logras salir, pero bajo muchas amenazas y mucho hostigamiento de parte de ellos. Terrorismo religioso de nuestro tiempo, hermanos. Y la verdad entonces con que Pedro nos cierra aquí el capítulo 2, porque él ha descrito la verdad en el capítulo 1, la verdad creíble y confiable. Ha hablado de la mentira, de la falsedad y de cómo son estos que promueven y cuáles son sus objetivos y motivaciones en el capítulo 2. Ahora sigue el capítulo 3. Pero cierra Pedro el capítulo 2 con esta verdad, hermano, para que estemos alertas, para que nos preocupemos por nuestra vida y caminar con el Señor. Así que no es para caminar superficialmente o de una manera tenue, que tú comas verdad continuamente, que comas palabra de Dios donde de veras puedas conocer a ese Dios que te ha amado y que te ha dado a su Hijo, para que podamos responder a esa gracia. La verdad con que Pedro nos cierra aquí hoy es esta: darle espacio a la falsedad te mantiene en un estado lamentable. Pedro es muy realista con esto. Y también nos habla a los cristianos. Darle espacio a la falsedad te mantiene en un estado lamentable. Pedro sí es claro en decirlo. Los falsos maestros no te van a decir en qué desgracia vas a vivir. Solo te van a decir que disfrutes y que disfrutes y que le des libertinaje y que disfrutes todo lo que quieras. Pero Pedro te va a decir, ¿sabes qué? Eso es corromperte. Eso es vivir en un estado lamentable y eso es lo que Dios no quiere para ti. Punto. Hermanos, y que esta palabra que Pedro nos da nos lleve entonces a ser más serios buscando al Señor personalmente y como iglesia. Oramos. Muchas gracias, Señor, el día de hoy, porque no podemos objetarte nada, porque tu verdad, Señor, tú nos la has dejado clara, sencilla, porque nos la has explicado a través de tu siervo. Y nos colocas en un terreno realista, Señor, para que cada uno sepamos discernir lo que oímos, lo que vemos o a dónde asistimos, qué cosas estamos permitiéndole espacio en nuestros sentidos, Señor, y que van así menoscabando la verdad tuya. Líbranos, Señor. Haznos discernir de tal manera que la respuesta a tu gracia, a tu verdad, cada uno la sepa
vivir en comunión cercana, en conocimiento. Y que tu siervo, Señor, al habernos recordado tu verdad y advertido de la mentira, entonces podamos discernirla para que sepamos llevar una vida que te agrade y una vida en victoria. Muchas gracias, Señor. Gracias por este pasaje tuyo para nosotros hoy. Y danos un corazón guiado por tu Espíritu Santo para caminar firme en tu verdad, Señor. Muchas gracias. Así nos ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.